Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y hoy es domingo, día en que celebramos la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Y así lo declaramos, a Jesucristo, el Rey del universo, el Rey de nuestras vidas y de la vida de nuestras familias. Y en este día, domingo, día del Señor, nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Escuchamos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y se separará unos de otros. Al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos, colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me visitaron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos dirán: Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forasteros y te recibimos en casa o sin ropa? ¿Y cuándo te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a visitarte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirán después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces preguntarán también: Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre o sediento, desnudo, forastero, enfermo y encarcelado y no te ayudamos? El rey responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos pequeños, mis hermanos, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al sepulcro eterno, y a los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra. Hoy, domingo, día de Cristo, Jesucristo, Rey del universo, Rey de nuestras vidas y de nuestras familias, el Señor nos pone una palabra. Y esta palabra viene a cumplirse en tu vida, en mi vida y en la vida de nuestras familias. Hoy, en el apóstol San Mateo, nos habla de lo que se llama el juicio final. El Señor nos dice cuáles son las obras de misericordia que debemos realizar en esta vida. Dice: porque era este rey que se fue y cuando volvió, ¿verdad? Dice que se reparará a las ovejas de los chivos. Es decir, a las ovejas la pondrá como este pastor a la derecha y a los chivos a su izquierda. Y dice entonces, el rey, los que están a la derecha, lo bendecirá mi Padre y le dirá: tomen posesión del reino de los cielos. Y dicen: ¿por qué? ¿Por qué nos invita a tomar posesión del reino de los cielos? Porque hemos realizado las obras de misericordia. ¿Y cuáles son esas obras de misericordia? Dice el Señor: cuando tuve hambre me diste de comer. Cuando tuve sed me diste de beber. Cuando estuve enfermo me fuiste a visitar en la cárcel. Y dice entonces los justos: ¿cuándo, Señor, lo hicimos? Porque no te vimos a ti. Y dice Jesús: en verdad les digo que cuando lo hicieron con uno de esos, los más pequeños, lo hicieron a mí, me lo hicieron a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús llama al reino de los cielos, al reino de su Padre, y sus preferidos son los pobres. ¿Y cuáles son los pobres? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 544, que el reino de los cielos es para los pobres en el espíritu
¿Y cuáles son los pobres en el espíritu? Son aquellos que son humildes, que reconocen que necesitan de la ayuda del Dios Todopoderoso. Son aquellos que dejan que el Rey, ese Rey que hoy celebramos, que es Jesucristo, venga a reinar definitivamente en nuestras vidas. Son aquellos que sabemos e identificamos que somos muy débiles y que podemos fallarle al Señor. Y gritamos entonces como este ciego: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando nuestras almas llegan a la humildad, entonces viene Jesús a hacerse el Rey de nuestras vidas. ¿Y sabes qué pasa? Comienza a transformar nuestros sentimientos. Se coloca como ese portero en nuestros corazones y no permite que de nuestros corazones salgan sentimientos de maldad, sino que estamos rebosantes de Él en nuestras vidas, y entonces Él comienza a transformar nuestros sentimientos. Es decir, donde hubo venganza, coloca el perdón. Donde hubo la tristeza, coloca la alegría. Y donde hubo la falta de misericordia, entonces coloca la bondad y la misericordia misma. Es hermoso saber lo que nos presenta este evangelio de hoy, que nos invita a realizar esas obras de misericordia. Que cuando se nos acerca a alguien, esas personas que más nos necesitan, que están a nuestros lados, que no necesariamente necesitan cosas materiales, muchas veces tenemos hambre de afecto, hambre de que alguien nos escuche, que escuche nuestros sentimientos. Tenemos hambre de que alguien nos diga que somos importantes para Él, en el sentido de que podamos sentir un abrazo. Aunque en este tiempo de pandemia quizá no podemos dar el abrazo, pero sí podemos decir a los demás lo mucho que le queremos. El Señor nos invita hoy a hacer las obras de misericordia, que cuando se termine nuestro lugar, nuestro peregrinar aquí en la tierra, podamos llevar ese ramillete de obras. Y sabes que también cuando nosotros guardamos los secretos, nos dice el Padre Ignacio Larrañaga, cuando respetamos a los demás, cuando sabemos y pensamos que el otro merece respeto de mi parte, cuando hacemos que los otros se sientan bien, es decir, que puedan estar, que sean confiados los unos con los otros, entonces estamos visitando a aquellos que tienen hambre. ¿Y quiénes tienen sed? Hay mucha sed de justicia, mucha sed de cariño, de comprensión entre las familias y entre nosotros mismos. Hoy el Señor nos invita a visitar a esos enfermos, que muchas veces lo tenemos cerca y que muchas veces lo ignoramos. Hoy nos invita el Señor a realizar las obras de misericordia. Hasta con una llamada, con el simple hecho de un mensaje, puedes tú transformar la vida de los tuyos. Y podemos entonces nosotros entrar en esta morada de la paz. Hoy el Señor nos dice, recuerda, y dicen cómo lo hicimos, Señor, cuándo lo hicimos contigo. Dice, Señor, cada vez que lo hacen con estos pequeños, los más pequeños, los más humildes, dejaron de hacerlo conmigo. Y si lo hiciste, me lo hiciste a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que en los más humildes, los preferidos de Jesús, recuérdate que Jesús fue crucificado por aquellos que eran adúlteros, por el pecador, por el leproso, por aquellos que necesitaban de Él, que se veían necesitados de Él, eran los que acudían a Jesús. La mujer adúltera, el leproso, el ciego. Y entonces se entregó en la cruz por amor a ellos, a los más necesitados. Y hasta nos llamas bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy este evangelio entonces nos invita a realizar las obras de misericordia. ¿Y cuáles son las obras de misericordia? Dar alimento a aquellos que tienen el hambre, dar agua al que tiene sed, visitar al enfermo, visitar al encarcelado. Pero no solamente esto, también hay obras que deben de salir de nuestros corazones cuando tenemos a Jesucristo. Y estas obras son el perdón, la reconciliación, el entendimiento, el buscar que todos estemos comprensión entre los demás, que estemos todos bajo la misma unción de nuestro Señor Jesucristo. Y decir esa preguntita cada vez que tengamos que tomar una decisión: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Y qué pasa entonces cuando hacemos las cosas según la unción de nuestro Señor Jesucristo? Que podemos decir entonces, y el Señor nos dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver.
En verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de estos más necesitados, lo hicieron conmigo. El Señor nos invita a estar cerca de aquellos que más nos necesitan. Miremos a nuestro alrededor y darnos cuenta cuáles son los que nos necesitan. Y nosotros estemos en los brazos, como dice el Salmo de esta liturgia de hoy, nos llama: el Señor es mi pastor, nada me falta. A verdes praderas me lleva al descanso, me lleva al descansar. Y si es Jesús nuestro pastor, entonces con su fuerza y con su ayuda podemos realizar las obras de misericordia, porque solo no podemos. Con su Espíritu Santo y Él transformando nuestros corazones y nuestros sentimientos, entonces podemos ser misericordiosos. Que pase feliz resto del día. Dios te bendiga, a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones, la paz. Comparte el video con todos tus amigos, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo. Somos Familia Unida. Adiós.